Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Somos del grupo número 3 y quienes conformamos el grupo somos los siguientes integrantes: Cumbajín María Fernanda, Lema Angie, Villajo Mayuri, Pino Brian, Rengifo Daisy, Donato Fabricio, y quien les habla, Avilés Verónica. La historia de la contabilidad. Primeramente empezaremos hablando sobre qué es contabilidad. Recordaremos que la contabilidad es la disciplina encargada de estudiar, medir y analizar la situación económica o patrimonio de una organización en un tiempo determinado. La contabilidad apareció desde tiempos muy antiguos, cuando el hombre encontró la necesidad de llevar registros o controles de sus bienes. Se creó elementos auxiliares para contar, sumar y restar, teniendo en cuenta la unidad del tiempo, como sería el año, los meses y los días, implementando la moneda como un instrumento de cambio. Los fenicios eran hábiles comerciantes y buenos navegantes desde el año 1100 a.C., perfeccionando el sistema contable implementados por los egipcios, ya que fueron catalogados como los genios del comercio antiguo. Tomando en cuenta que Benedetto Contrulli en 1458 se refiere a la partida doble, donde indica que todo comerciante deberá llevar 3 libros, que serían el libro mayor, el libro diario y el borrador. Fray Luca Pacioli, también conocido como el padre de la contabilidad, en 1494 anuncia los principios fundamentales de las cuentas y libros con su primera obra llamada Suma de aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidad, e impresa en Venecia, donde explica el método de la partida doble. La contabilidad en la Edad Antigua aparece entre los años 8000 a.C. en Uruk, una ciudad de la antigua Mesopotamia, lo que actualmente es territorio de Irak. Como en la antigüedad nuestros comerciantes y personas de negocio no conocían de la escritura, tuvieron que ingeniarse algún método para llevar sus registros contables, ya que frecuentemente realizaban intercambio de mercaderías, o mejor conocido como trueque. Sus registros contables se constituían de tablillas de barro, lo que posteriormente eran guardados en receptáculo para luego ser utilizados en el cálculo del patrimonio. Podemos evidenciar que en tiempos antiguos la ficha de barro era representada por un buey, es decir, si este buey era cambiado de potrero o entregado a otro dueño, la ficha igualmente era cambiada a otro receptáculo de barro. Después de haber utilizado las tablillas de barro para los registros contables, se creó las tablas con escritura cuneiforme, las cuales servían para registrar la venta de el pan, la cerveza, algunos materiales y el trabajo de los esclavos. En la Edad Antigua, para conservar las anotaciones, se utilizaron cuadernos y códigos, los que eran fabricados de 2 a 10 tablillas, que éstas eran cubiertas de cera y unidas con tiras de cuero. Los objetos metálicos fueron utilizados por los romanos y los griegos, pero presentaron grandes dificultades al momento de utilizarlas. Por esto, ellos se vieron en la necesidad de crear el llamado códice, el cual se hizo en hojas de pergaminos y produjo una notable superación. El procedimiento de la teneduría de libros fue la característica tanto para los griegos como los romanos. Tanta fue la importancia de estos libros que se llegaron a establecer leyes que obligaban a presentar y a publicar estados financieros. En el Antiguo Egipto también contribuyó a importantes avances a este libro de la ciencia contable, debido principalmente a la necesidad del gobierno para organizar la recaudación de impuestos. En la antigua Grecia,
La burocracia de la ciudad Micenas mantuvo archivos en los que se registraban en las placas de barro, en los inventarios de los esclavos, entre otras cosas. Y así tal como se creó los impuestos. En los antiguos romanos se preocupaban por un registro de su patrimonio personal, utilizando tablas de cera grabadas con estiletes afilados para borradores, que estos enseguida eran transcritos para papiros y pergaminos. La contabilidad en Edad Media se desarrolló a través de los años con la caída del Imperio Romano, en la cual la Iglesia Católica consiguió el poder económico. Por otro lado tenemos a Italia, la cual ordenó llevar libros de la contabilidad, que esta orden fue dada por los feudales en la época del Epicentro. En Francia, los hermanos Reinero y Baldolfini desarrollaron términos como el debe y el haber, o también aumentaron a las columnas la pérdida y la ganancia. Cuando hablamos de la caída del Imperio Romano, también nos enfocamos en la época del feudalismo, ya que habla de un alto grado de desarrollo del comercio, lo que hace suponer una práctica de la contabilidad. Esto hace exclusivo para los feudales. Hablamos también del siglo VIII. El Carlomagno exigía a sus escribanos un inventario anual de sus pertenencias en el imperio y también un registro de transacciones económicas, ya sea de ingresos o de gastos. Cuando hablamos de los siglos duodécimos en Europa Central, decimos que los señores feudales ordenaron llevar libros de la contabilidad para un mayor entendimiento. Esto fue en la época del Epicentro. También hablamos del año 1157 y 1211, en donde Alsadus Boilandus brindó muchos beneficios a la sociedad del comercio, con base de saldos de cuentas de ingresos e egresos. En 1112 apareció un comerciante que era florentino, el cual llevaba sus libros muy exactos, peculiares, la cual de esa forma dio un inicio de una escuela llamada Florentina. Al hablar también de los años 1300 en Francia, los hermanos Reinero y Baldolfini añadieron nuevas cuentas como son los gastos y las ventas, pero en la comuna Genova se usaron con términos de debe y haber. En el año 1400 surgió la idea de la contabilidad por partida doble, en la cual también se incluyeron las nuevas cuentas patrimoniales. Desarrollo en la Edad Media. Uno de los mayores avances fue la aparición de libros auxiliares. ¿Qué eran los libros auxiliares? Los libros auxiliares eran libros que permitían a los comerciantes llevar a cabo las cuentas que tenían cada uno de sus clientes. Uno de los acontecimientos fue la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue ganando mayores seguidores, es decir, que tenía mayor poder político y también mayor poder económico, por lo que ellos debían tener muy detalladamente cómo eran sus estados financieros, ya que se manejaba mayoritariamente con los monasterios, como la moneda de intercambio comercial internacional, que para muchos se convertía en su salario o también como su sueldo. El señor feudal era amo y dueño de una porción de la tierra que se denominaba feudo, es decir, que trabajaban campesinos y vasallos que posteriormente se convertirían en sus esclavos. Registro en madera fue uno de los mayores acontecimientos que se dio en Inglaterra y posteriormente esto se extendería a Grecia, Roma y Egipto, que también lo llevarían a cabo la utilización de este material para llevar a cabo sus cuentas notables. Yo les voy a hablar sobre los memoriales en la Edad Media. ¿Qué son los memoriales? Muy bien, ahora se les conoce como asientos contables, pero en la Edad Media se les conocía como memoriales. Estos servían para apuntar a las personas a las cuales se les prestaba el dinero. Así podíamos saber qué cantidad exacta se les prestaba y cuándo se les prestaba. Y así poder cobrar dicha deuda a dicha persona. El registro se hacía en estilo narrativo, para así indicar qué día fue el que la persona nos pidió el dinero. El primer hallazgo de esto se encuentra en el año 1211, hecho por los banqueros. En los años 1320 a 1330, los memoriales tuvieron un gran progreso por Hugo Teralt,
es un comerciante francés. Este utilizó 3 columnas para hacer más explícitos los asientos, como se presenta a continuación. Nombre y domicilio de cliente, descripción de la operación y forma de pago. Los memoriales avanzados. En cierto momento, los documentos contables de la Edad Media desbordaban el marco de los registros de créditos y deudas. Es por ello que se han encontrado documentos en donde se registran las operaciones de caja como dinero en efectivo y que contienen inventarios. Así se los nominó memoriales inventarios. Estas nuevas formas de asientos se observaron en un tipo de compañía. Esta compañía se llamaba Ugolínil, que por la magnitud de su negocio habría utilizado muchos libros. Se observaba también una clara evolución de la contabilidad hacia las cuentas corrientes. Entre los memoriales inventarios más connotados está la de Simón de Requelique. En el libro tiene características de contabilidad doméstica y una característica de contabilidad de explotación agrícola. Esta técnica guardaba relación con la del libro de inventarios y la del libro mayor.